Vale, entonces, si lo he entendido bien, la única presa que tuvo problemas porque se llenó fue el pantano de buceo, pero que todo ese caudal, cuando llegó aquí, fue absorbido por las nuevas instalaciones, por el nuevo cauce. Sí, y no hubo problema, y ese cauce no desbordó ni nada, y vaya ni para acá, lleno. Ni para allá, ni para acá. No, para ningún sitio. No tiene nada que ver con Aldaya, Benetúser. Aquí no, el cauce no desbordó. No, se fue al mar. Claro. Y no hubo ningún problema. Se fue al mar. Eso es la V30. Y esto es el nuevo cauce del río Turia, el que se hizo para evitar inundaciones en la ciudad de Valencia. Al otro lado del río, aparte de haber un barrio de Valencia, ya hay municipios de lo que se llama como comarca del Horta Sud. Municipios como Benetúser, Alfafar, Sedaví, en concreto por ahí, y luego hacia allá pues está también, y más al fondo, Catarroja, Picaña, por allí, que son municipios, Paiporta también, muy afectados en esta zona limítrofe o muy próxima a la ciudad de Valencia. Este cauce normalmente va seco y es impresionante el agua, pero bueno, que ha hecho su papel y desde luego se puede decir que ha evitado una tragedia. El tema es que sí que hay un punto ahí, como ves en el mapa, sí que hay un punto en la zona de Paiporta donde el Barranco del Pollo sí que pasa muy cerca del nuevo cauce del Turia. De hecho, ahora uno de los planes para evitar a futuro que esto vuelva a pasar es conectar el Barranco del Pollo con el nuevo cauce del Turia, para cuando haya otra avenida de agua, que ese excedente de agua pueda ir al nuevo cauce. De hecho, para que el nuevo cauce del Turia, que es enorme... O sea, que de aquí a aquí. No, más abajo. A la altura de Paiporta, a la altura de Paiporta. No, más abajo. Donde ves que están muy cerca. De aquí a aquí. Eso es. Ahora quieren hacer para... Ahí es donde quieren conectarlo, que se tendría que haber hecho ya hace 15 años. Hace 15 años había un plan para hacer esto, ¿vale? Lo que pasa es que por la ley de la huerta valenciana, no se podían tocar las huertas, no se podían derribar alquerías, no se podían derribar barracas, no se podían cortar caminos, y entonces no se ha podido hacer esa obra. Esa obra estaba planeada para haberse hecho a la vez que una presa de laminación que se llama Encheste, para retener en una avenida de agua pues todo el agua que bajara de los barrancos de Chiva, ¿no? Que en Cheste casualmente no se hizo, pero sí que se hizo el circuito de velocidad. Vaya. Ya ves, era más importante. La pasta. Ahí está. Había además un proyecto para evitar esta tragedia en el Barranco del Pollo. En 2004 se proyectó y se anunció la presa de Cheste, un proyecto pensado sobre todo para proteger de las riadas a todos los pueblos que han sufrido ahora esta catástrofe. Tenía además financiación europea. ¿Por qué no se construyó? Claro, es que si tú pones aquí una presa y luego aquí pones un desvío al nuevo cauce de Valencia, pues obviamente salvas todos estos pueblos. Sí, no habría ocurrido esta desgracia de la que estamos hablando. O si hubiese habido un daño, habría sido muchísimo menor. A lo mejor un 20% de lo que ha sido. Sí. Se podía haber desbordado, pero un poquito. O sea, se podría haber controlado mucho mejor. Ya, eso es. Entiendo. Vale. Bueno, ¿y qué pasó en esta zona del río Magro? Esta, que es la tan controversiada zona de la presa de Forata. Vamos a ella. Aquí es donde viene la confusión, ¿no? Porque, a ver, la confusión viene, la más grande del tema de tan cacareado de abrieron las presas, fue porque en la mañana del día 29 ya se sabía por todo lo que habían informado desde Utiel y Requena, que ya se estaba desbordando el río Magro. El río Magro es un río que nace prácticamente en Albacete, viene desde muy atrás, es afluente del Júcar. No tiene nada que ver con los otros dos cauces que hemos visto. Desde primera hora de la mañana ya las lluvias en Utiel y en Requena habían causado muchísimos problemas. Había muchas zonas inundadas, el río estaba completamente desbordado, porque es un río que, como su propio nombre indica, suele ir con muy poquito cauce. Es un río que a veces casi hasta prácticamente se seca en verano. Entonces tiene un cauce muy pequeñito. Claro, con estas lluvias torrenciales no pudo absorber esa cantidad de agua y se desbordó. Se desbordó río arriba, en Utiel y Requena. ¿Qué pasa? Que cuando llega ese agua a la presa de Forata, que es al pantano de Forata,
que es la primera y única presa que hay entre la zona del río Magro y luego la desembocadura en el Júcar, pues bueno, ahí empezaron a ver que había problemas, ¿no? La presa de Forata estaba el día 28 al 14%, o sea, fíjate, estaba prácticamente vacía. 14. Sí, al 14%. Es una presa que tampoco es muy grande, más bien tirando a pequeña. Entonces, cuando llegó toda esta avenida de agua tan enorme, que llegaron a calcular que entraron casi 3.000 metros cúbicos por segundo en la presa de Forata, ¿vale? Joder. Entonces, cuando vino toda esta avenida, lo que se hizo por prevención... Y todo por las lluvias. Sí, todo por las lluvias. Todo por la lluvia. Esto sí que era una riada, venía el río Magro desbordado. Sí, entonces, ¿qué hicieron? Por prevención, dejar las compuertas abiertas. Aquí sí hay compuertas. Aquí sí hay compuertas, que lo que hacen es la función de aliviadero. Es decir, cuando la presa se llena, se levantan las compuertas y el agua puede salir de manera controlada hacia el cauce del río Magro. ¿Vale? Ahí está la imagen. Y además, otra cosa que hay que señalar aquí, cuando se abren las compuertas de un embalse, como es este caso, el agua solo y exclusivamente va al cauce del río, no va a ningún otro sitio mágico, no mete por ninguna tubería mágica, ni va a ningún otro sitio. Luego explicaremos eso. Cuando un embalse se llena hasta arriba y se abren las compuertas, el agua va por su cauce, por el cauce del río Magro. Porque un río tiene que tener su cauce y un río tiene que tener un caudal ecológico. Las presas siempre están soltando agua, que es lo que se llama caudal ecológico, porque si no, un río se quedaría seco, tanto el Turia como el Magro, como el Júcar o el río que sea. Siempre tienen que estar soltando algo de agua, pero cuando un embalse se llena, no tienen más remedio que abrir las compuertas para evitar la rotura, como pasó en Buceo, que ya hemos visto. Bueno, pues en Forata se abren las compuertas, ¿y qué pasa? Que río abajo, en Carlet, en Algemesí, en Sueca, en Cullera, pues les llegan las consecuencias. Y hubo inundaciones bastante graves también. Esas son las compuertas. Y como ves, para que salga agua por las compuertas... Tiene que estar el embalse lleno. Tiene que estar el embalse lleno. Si el embalse no se llena, no sale agua por las compuertas. Entonces esa gente que dijo, o que está diciendo, no llovió o no llovió tanto, si no llovió tanto el embalse no se llenaría, porque claro, este embalse se llenó. Pasó del 14%... Estaba al 14% el día anterior. Y se llenó claro, en un... Tiene que estar hasta arriba para que abran estas compuertas y entonces ya cae. Porque si no, da igual que estén abiertas, no caería ni gota. O sea, es que es así de simple. Si el embalse no se llena, no sale agua por las compuertas. Bueno, pues ahora hay personas diciendo que es que desaguaron por debajo. Eso es súper gracioso, porque por debajo solo sale el caudal ecológico, como ha dicho Unai. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que es un caudal mínimo que siempre tiene que salir para que el río no quede seco. Bueno, si el embalse no se llena, no puede salir agua por las compuertas. Es así de sencillo. Entonces, este embalse pasó del 14% el día anterior a la lluvia a llenarse por completo. Hay un artículo del periódico El Levante, ¿vale?, en el que explican qué pasó ese día. Cuando empezaron a ver que el río Magro llevaba tanta agua y venía desbordado y el embalse empezaba a llenarse, en este artículo comentan que se debatía qué hacer, si cerrar compuertas o no, por el miedo a que hubiera otra vez, pues como ocurrió con el pantano de Tous y la presa de Tous cuando reventó en el año 82. Sí. Entonces, por miedo a que ocurriera lo mismo, que hubiese sido peor el remedio que lo que ha ocurrido, estaban debatiendo si cerraban las compuertas o no, porque por lo visto estaban abiertas. Esto te digo que esto es un artículo del periódico El Levante, que se puede luego poner el enlace si quieres. Ahora yo tengo... Sí, yo estaba buscando imágenes de la presa y precisamente estoy en un artículo de Levante que dice: la lluvia fuerza el desembalse de Forata por primera vez en 30 años. Sí, claro, sí, porque nunca se había llenado el embalse así ni por asomo. Entonces, que no avisaron de que iba a salir agua por la presa, no avisaron. Pero ahora hay unas personas diciendo que es que no solo vaciaron por arriba, sino que por abajo estaban vaciando agua, desembalsando por abajo de la presa. Y lo que desembalsa por abajo de la presa es lo que ha comentado Unai, que es el caudal ecológico. Y ese caudal ecológico, digamos que es una pequeña compuerta abajo, que eso está siempre saliendo agua, todo el año. Porque si no saliese agua de ahí,
Entendamos que una presa retiene agua, pero que el río continúa. Entonces siempre tiene que haber un pequeño caudal para que el río no se seque. Y es lo que se llama el caudal ecológico. Si quisieran vaciar un pantano por esa pequeña compuerta de abajo, para el caudal ecológico, se tardarían días. Jamás se podría provocar una riada, porque para vaciarlo serían días y sería un caudal lento. Sí. No provocaría una riada, por mucho que estas personas se empeñen en decir que está abajo la puertecita de los duendes. Sí. A ver, es que es lo que comentaba antes, que la gente habla con un conocimiento nulo de cómo funciona un embalse y cómo están construidas las presas. La compuerta, que no es una compuerta en sí, es una válvula o tubería que tienen por debajo todos los embalses, es, digamos, un desagüe que se puede controlar para que salga más o menos agua, pero está medido y está calibrado para que, aunque la abrieras del todo, aunque tú ese desagüe lo abrieras completamente, eso es el desagüe típico de una presa, ¿no? Aunque tú lo abrieras del todo, tú nunca puedes superar la capacidad máxima del caudal, la capacidad máxima de esa cuenca. Es decir, los embalses están calculados por los ingenieros para que el agua que salga por esa tubería que estamos viendo en las imágenes, por esa tubería de abajo, nunca puede inundar nada. Aunque lo abrieran a tope para desembalsar, nunca se puede crear una inundación. El otro día me dieron unos datos concretos de la presa de Forata. La presa de Forata, el martes día 29, en su máximo desembalse por la parte de arriba, cuando estaba ya superada por la crecida del río Magro, se llegó a calcular una circulación de 2.000 metros cúbicos por segundo, que es una verdadera burrada. Pero bueno, eran unas circunstancias excepcionales con lo que había llovido, el río Magro venía completamente desbordado, entonces, pues bueno, con las compuertas abiertas llegaron a calcular que pasaban 2.000 metros cúbicos por segundo por el pantano de Forata. El desembalse inferior de esa misma presa, abierto a tope, el caudal ecológico. El caudal ecológico abierto a tope, la capacidad que tiene máxima es de 200 metros cúbicos por segundo, o sea, 10 veces menos. Con lo cual es imposible crear una inundación abriendo una tubería pequeñita por la parte de abajo de una presa. Y eso es lo que están pretendiendo decir a la gente. Sí. Aparte que vemos que toda la vegetación, el cañizo y la porquería que bajaba, obviamente por aquí no podía pasar, tenía que pasar por arriba, ¿no? O sea, cerraría el caudal, cerraría por abajo, no tiene cabida. Claro, se taponaría. Sí, y algo luego también muy curioso, y que no han dicho, porque pon el mapa otra vez. Vale, quédate ahí. Pantano de Forata, abren compuertas, no avisan. Fallo, sí, eso no se puede negar, que tendrían que haber avisado. ¿Por qué no avisaron? Ellos sabrán. Vale, ahora te vas ahí a Buñol y ves que sale el río Buñol, ¿vale? Y el río Buñol, ¿vale? Es un afluente también del río Magro. ¿Qué quiere decir? Que el río Buñol venía también totalmente desbocado, ¿vale? Destrozando toda la parte de Buñol, Alborache, Macastre. Alborache tenía un paraje natural precioso que ya no existe, se lo ha llevado por delante. Varios parajes naturales, entre ellos la Cueva Turche, conocidísima, con una cascada impresionante, eso ya no existe, ¿vale? Ese afluente, el río Buñol, que es afluente del Magro, ahí se une al río Magro, después de la presa de Forata. Esto no lo están diciendo, pero la gran cantidad de agua que llegó a esta parte de abajo, Turís, Montroy, etcétera, posiblemente tuvo más que ver por el río Buñol que por la presa de Forata. Sí, porque todo esto baja, toda el agua baja por aquí hasta el río Magro, ¿no? Exactamente, hasta el río Magro. Y del río Magro ya va a los pueblos de Turís, Montroy, a toda esta zona que también fue inundada. Ese río Buñol llevaba una cantidad de agua alucinante también. Porque... con lo cual... sí, bien. Sí, no, con lo cual el agua, si el agua baja por este río hasta unirse al río Magro, obviamente no puede subir arriba, ¿no? La orografía no te lo va a permitir. Porque arriba es monte y ahí baja hacia abajo. Sí. Eso también hay que aclararlo. Claro. De la Sierra de Chiva,
baja, en la Sierra de Chiva están los montes más altos a 1000 metros, 1100 metros. ¿Vale? 1100 metros. Y los pueblos de abajo del sur están casi a cota cero, digamos. O sea, imagínate lo que hay que bajar. Es que eso es otra cosa que nos han dicho a nosotros. Si no podía ser que alguien hubiera desembalsado Forata y lo hubiera subido a la Sierra de Chiva para que luego bajara. O sea, señores, el agua va hacia abajo. El agua no puede ser. No puede subir 1000 metros hacia arriba. Sí puede bajar 1000 metros hacia abajo, coger velocidad. Mira, como dijo ayer un hombre que vive también aquí en la zona, para que la gente se haga una idea, es como tirar lo que ocurrió en los pueblos del sur, es como tirar un cubo de agua por un tobogán, para que la gente entienda. Aquí llovía a cubos y bajó como si fuera un tobogán, porque hay 1000 metros de desnivel. Entonces no va para arriba, el agua va para abajo. A ver, hablando de tobogán, chicos, hablando de tobogán, ¿dónde pusieron los famosos plásticos negros y todo eso? Vale, eso nos lo hemos saltado. Era en la otra cuenca anterior a esta, en la que estábamos, en la zona de Villamarchant. Era en la cuenca de arriba. La cuenca del Turia. En la cuenca del Turia están. Es todo lo que es la ribera del río de Marchant y en Ribarrocha. Ahí. En su día, para evitar supuestamente para evitar el crecimiento de plantas y proteger la erosión del río Turia, pues lo cubrieron todo con un plástico germicil que se llama, ¿no? Que es un plástico negro que se extiende y lo que hace es que no deja que crezca ningún tipo de planta. Claro, y al desbordarse ahí el río, la tierra no pudo absorber el agua porque estaban esos plásticos. Claro. Entonces la pequeña desgracia que ocasionó ahí en esos dos pueblos, que bueno, fue más que nada a las orillas del río, fue en parte por esos plásticos. Sí. Vale. Sí. Vale, entendido. Otra de las malas decisiones, ¿no? Sí. Entonces, y aquí fue esta otra, ya te digo que posiblemente no, añadió mucha más agua a este caudal, el río Buñol, que lo que pues, se pudiera desembalsar de la presa de Forata. Sí. Entonces el río Buñol, que ya venía totalmente desbordado, habiéndose llevado por delante varios parajes naturales y varias carreteras, se incorpora a esta altura en el río Magro, llevándose por delante pues todo lo que ves ahí en rojo y bajando para abajo, llegando a la zona de Carlet, Alcudia, Algemesí, que es donde sale el alcalde diciendo que no avisaron de la... Sí. Pero en ningún momento este señor alcalde, creo que igual no sabe la geografía, en ningún momento dice por qué no sabíamos que el río Buñol venía desbordado, porque era más importante saber que el río Buñol iba desbordado. Era más importante eso que si se abrió o no la presa de Forata. Y de esto no está hablando nadie. De hecho, nosotros tampoco nos habíamos dado cuenta. Nos lo dijo Susana, que es otra gran experta de la zona, y fue la que nos dio la pista de que el agua que llegó allí era sobre todo del río Buñol. Sí. Ya te digo que se ya ha llevado por delante todo. Ahí es que aquí la gran confusión, ahora que tienes el mapa ahí abierto y se ve muy bien, la gran confusión de la gente que no conoce la zona o que no es de aquí fue confundir las inundaciones de la Horta Sur de Valencia, que es lo que tenemos justo al sur de la ciudad de Valencia, con las inundaciones que sufrió la zona de Algemesí, que es el río Magro y el río Júcar, ¿no? Aquí en el mapa parece que están muy cerca, pero estamos hablando que están separados prácticamente 25 o 30 kilómetros y no están comunicados. Son zonas que no están comunicadas porque la orografía no lo permite. Hay muchas colinas de por medio. El problema fue que, claro, cuando el agua de la Rambla del Pollo llegó a la Albufera, en la Albufera es una zona muy, muy llana. Son todo campos de arroz, sobre todo, que son zonas de inundación. De hecho, toda esa zona verde que se ve ahí alrededor de la Albufera, normalmente son campos de arroz que están inundados, porque el arroz se cultiva así, ¿no? Hay mucha gente que lo sabrá, el arroz se cultiva inundando los campos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega todo este agua, toda esa inundación a la Albufera, se inundan los campos de arroz, se inunda la Albufera, subió el nivel de la Albufera, creo que subió 2 metros, una verdadera burrada, y claro, todo ese agua fue inundando los campos de arroz hasta Sueca, que está más al sur, y se juntó con la inundación que venía de Algemesí, del río Magro. O sea, ahí abajo. Llegó un momento que la inundación de arriba y la inundación de abajo se juntaron, pero en la desembocadura, no por arriba. Y solamente... En el mar ya. Sí, claro, a la altura del mar. Solo y exclusivamente, porque todo eso son campos de arroz, son arrozales que están prácticamente... Está todo conectado. Se ha inundado todo por culpa de la presa de Forata. Claro, es que eso es decir una barbaridad, porque la presa de Forata
ni ayudó ni previno de la inundación que fue en Algemesí, pero la gente ya confundió, oyó presa, oyó compuertas y dijo, bueno, esto ha sido porque han abierto unas compuertas y se ha inundado todo. Tú imagínate la cantidad de agua que puede contener un embalse pequeño, mediano, como es el pantano de Forata, si es capaz, abriendo las supuestas compuertas, de inundar la cantidad de pueblos que se han visto inundados. O sea, es que es imposible. De hecho, el otro día escuchamos un testimonio de un técnico que decía que para inundar, para provocar la inundación que ha creado, digamos, en los pueblos del entorno de Algemesí, Carlet y todo esto, se necesitarían más de 2 pantanos como el de Forata. O sea, que no, la gente no entiende que todo esto ha sido exclusivamente por la lluvia. O sea, no puede ser por abrir las compuertas de un pantano, ni de 2 ni de 3. Y lo peor de todo es que... Todo sumará, supongo que todo sumará. Sí, todo sumará, pero por mucho que sume, esto suma en esta parte de los pueblos de abajo. Claro. Algemesí, Carlet, La Alcudia, Alcira, Sueca, Cullera. Pero aquí llovió. No, pero ahí no. Aquí llovió. Ahí tampoco llovió. Claro, es que ese es el problema. No, que solo llovió arriba. Que les pasó lo mismo que los pueblos de la Horta Sud de Valencia, que durante el día no llovió. No. Y de repente les llegó una crecida del río brutal que no esperaban. Por lo que sea, no hubo comunicación o falló la comunicación, y cuando llegó toda la crecida y la inundación, la riada que venía del río Magro, pues ya era muy tarde para reaccionar. Claro, también hay que tener en cuenta una cosa. Hay mucha gente que está poniendo el grito en el cielo diciendo que no se avisó. A ver, nosotros vivimos en Chiva, todo este episodio de lluvias. En Chiva se fue la luz. Se quedó la gente sin agua, y durante prácticamente 48 horas tuvimos una cobertura de telefonía tercermundista. No, de teléfono no, de internet algo, de teléfono nula. No, de teléfono nula, sí, el teléfono no se puede llamar. El internet lo teníamos a pedales intermitentemente, o sea, aquí nos enterábamos de las cosas, pero a cuentagotas, o sea, no sabíamos lo que estaba pasando. Y en Chiva, que era un pueblo que se estaba siendo devastado, pero devastado literalmente, por la riada del que venían de los barrancos, no sabían lo que estaba pasando, pero es que tampoco podían hablar con nadie. O sea, y tú imagínate, se te va la luz, el teléfono móvil no va, bastante tienes con preocuparte de que no se te caiga la casa encima y que en la calle hay 2 metros de agua donde menos. Claro, entonces no sabemos si se avisó, si se podía avisar, es que eso no queda tampoco muy claro, aunque tenemos entendido que no se quería que se avisara. Sí. Claro, es que el alcalde lo que dice es que le llamaron al mediodía y le dijeron que le iban a volver a llamar para avisarle, y nadie le avisó, con lo cual esto fue alevoso, o pudo haber sido alevoso. Por eso, porque vale, que se cayeron las líneas, que no sé, hoy en día tiene que haber medios de que se puedan comunicar por algo tan importante, ¿no? Sí, cuando es un tema de urgencia tiene que haber medios alternativos, como nos ha habido toda la vida, aunque sea mandar un tío con un todoterreno a no sé dónde avisar, o sea, pero está claro. Ahí no se avisó, en esta parte de que se abría la presa de Forata no se avisó. Yo no sé si se avisó desde Buñol de que el río iba desbordado, tampoco lo sé. Eso lo desconocemos. Lo desconocemos. Sí. ¿Que se tendría que haber avisado? Obviamente. Perdón, ¿cuánto se llenó el pantano de Forata? ¿A cuánto estaba? Estaba al 14% y se llenó al 100%. Al 100%, y luego el caudal Unai dijiste que era brutal, ¿no? Sí, 2000 y pico por segundo. Más de 2000 metros cúbicos por segundo. Entonces eso unido a todo lo que estaba recogiendo el río Buñol por lo que estaba lloviendo en la sierra, justificaría que les llegara la manta de agua que les llegó a los pueblos del sur. Claro. No, estos no son los del sur, estos son los de más abajo. Sí, bueno. Carlet, La Alcudia, Algemesí, Alcira, Sueca y Cullera. Sí. Que estos, aunque parece que ahí hay mucha desgracia, que la hubo, fue menos que los otros pueblos, porque hay más campos y menos viviendas. Población. Sí. Aunque ahí en el mapa la inundación parezca más extensa, porque es más extensa, pero... la mayoría de esa zona son zonas agrícolas, que lo que ha hecho es mucho daño a la agricultura. Sí. Más que daños personales humanos, también ha habido muchos muertos, sí. Pero no tiene nada que ver. La zona de la Horta Sud de Valencia, el problema es que es un continuo urbano brutal, o sea, ahí viven más de 200.000 personas afectadas. Es como si se hubiese inundado pues, una ciudad
de mediano tamaño, ¿no? Entonces, ahí sí que se hizo mucho daño material y humano porque no solo vive mucha gente, sino que pues hay muchos coches, hay calles estrechas, entonces el daño fue mucho mayor, ¿no? Y que además con todo el barro, con cañas, etcétera. Sí, sí. Vale. Ahora vamos a ir avanzando. ¿Dónde fue que se estaba comentando que quizás la inundación fue por unas acequias de regadío o algo así? Vale, eso es el famoso canal de Forata. Sí, a ver, es que aquí ha habido una confusión que mucha gente, ante la falta de explicación de cómo había venido tanta agua, alguien, no sabemos quién, porque tampoco sabemos de dónde nació esta desinformación, a alguien se le ocurrió que todos los cauces, absolutamente todos los cauces de los que hemos hablado, están interconectados, pues por algunas tuberías mágicas o no se sabe cómo. Claro, cuando a esas personas se les pidió que explicaran de dónde habían sacado la idea de la interconexión, pues bueno, aparecieron con un mapa de los cursos hidrológicos de Valencia, y resulta que las famosas interconexiones son acequias de riego. Bueno, para que la gente que no lo conozca, las acequias de riego en Valencia típicamente son muy pequeñitas, son muy estrechas. De hecho, la típica acequia de riego valenciana no tiene ni siquiera 1 metro de ancho. O sea, hay de 30 centímetros. Sí, o sea, hay acequias principales que son bastante anchas, pero la mayoría de acequias de riego son muy pequeñitas. Y ni siquiera están interconectadas, porque el tema es... mira, donde tienes ahora mismo el ratón es la típica acequia. Fíjate, sí, fíjate el agua que puede llevar por ahí. Fíjate el agua que puede llevar por ahí una acequia. O sea, Valencia es una ciudad como no hay agua en sí, es de regadío. Aquí no llueve suficiente para que los campos vivamos de la lluvia. Entonces, la parte de las huertas es así, ¿ves? Tú mira, eso es estrechito, son unos 30 centímetros. Sí. Son acequias de regadío para los campos de... Y a ver, de cultivo. También con un mapa sin detallar, sin mostrar ningún detalle, asegurar con esa rotundidad que todo está interconectado, es decir, una barbaridad. Lo primero, porque las acequias no funcionan así. Las acequias de riego en Valencia normalmente suelen tomar el agua de algún cauce grande, como por ejemplo el Turia. El Turia tiene muchas tomas, algunas son por gravedad, es decir, el agua entra de manera natural en las acequias, normalmente en una zona muy grande donde recibe el agua, y luego de ahí se va a lo que se llama repartos, ¿no? Los repartos son de donde salen acequias más pequeñitas que luego van, digamos, regando los diferentes campos. Y en otras zonas, por la diferencia del cota o lo que sea, pues se suele poner un motor de bombeo, que aquí son muy famosos los motores, ¿no?, de bombeo en algunos pueblos. Entonces, todo eso forma una red de canales muy pequeñitos que, una de dos, o mueren en campos de cultivo o directamente tienen un desagüe que va directamente o al mar o a algún barranco. Pero eso no justifica el decir que está todo interconectado. Sería como si intentaras inundar el piso de tu vecino con una pajita de refresco. O sea, es absurdo decir eso. O sea que no es viable pensar que por una red de acequias que parten de esta zona se puede inundar todo esto arriba. No, es imposible. Esto lo dicen, aseguran, por el canal de Forata. El canal de Forata es un canal que sale del propio pantano, o sea, de la propia presa de Forata, ¿vale? De aquí. Sí. Y de hecho tienes fotos en la carpeta que te pasamos. Ahí se ve perfectamente. En un lateral del embalse de Forata tiene la toma donde coge el agua para la acequia de riego. Esto es una acequia de riego, lo que pasa es que es una acequia de riego bastante grande, bueno, grande, que tendrá 2 o 3 metros de ancho. En su salida, pero luego no. Vale. De ahí coge el agua en la salida del embalse, en un lateral de la presa. Con lo cual, no donde desagua. No puede cogerlo de desaguar. No pueden meter el agua del desagüe ahí jamás. Y eso lo coge directamente del pantano. Claro, y eso es independiente. Es que esto es muy pequeño, pero esto es muy pequeño, claro. Esto no puede, claro. Que no. Mira el tamaño de las escaleras, o sea, eso es independiente de la zona de donde desembalsa una presa. Cuando una presa desembalsa, como hemos dicho antes, tira el agua directamente al curso del agua, es decir, al cauce del río, en este caso el río Magro. El canal de Forata coge el agua directamente de la presa, no depende si hay un desembalse o no. Porque este canal es larguísimo, ¿vale? Es un canal muy bien hecho,
en su día lo hicieron muy bien y es un canal larguísimo. Pero este canal no conecta con el Barranco del Pollo, como han dicho. Eso es mentira, eso es incierto. A ver, el Barranco del Pollo está por aquí. Sí, eso es. Exacto. Eso es un bulo porque el Barranco de la Horteta, que hemos dicho antes que es el que está más abajo, que conecta con Torrent, este canal de Forata termina cerca de donde comienza el Barranco de la Horteta. Claro. Cerca quiere decir que hay varios campos por medio. Sí, hay prácticamente un kilómetro de una punta a la otra y no hay nada que los una. Pero bueno, en un mapa todo parece muy cerquita, ¿sabes? Claro. Es que esta gente te muestra un mapa con un montón de rayitas azules y parece que las rayitas se tocan. Y no se tocan. Y cuando tú amplías ese mapa, si tienes un poco de curiosidad y te vas a verlo in situ, ese mapa realmente en la vida real, en el suelo, cómo se traduce, esas dos líneas que parece que se tocan pueden estar a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros una de otra. Entonces este canal, que es larguísimo, si este canal hubiera llevado agua suficiente para hacer algo que no sea regar, este canal tiene trozos que son subterráneos y trozos que van por acueducto, porque cruza muchísimos campos, ¿vale? Entonces, si hubiese llevado más agua de la que puede, que solo es para regadío, pues habría reventado urbanizaciones por las que pasa por debajo o se habría reventado en las zonas de acueducto. En algún momento tendría que haber señales de que ha llevado un agua importante para poder inundar algo, porque recordemos, las de regadío es que llevan el agua para regar los campos. El agua justita. Y no le ha pasado nada. Pero vamos, que este agujero es diminuto, tampoco puede justificarlo. Bueno, pues hay personas que se están basando en este canal de Forata para decir que llevaron el agua desde aquí hasta el Barranco del Pollo. Y repetimos, no están comunicados. El canal de Forata termina varios campos antes de donde comienza el Barranco de la Horteta. No, lo más lógico para mí es que el problema empezó aquí, en el desembalse, unido a la crecida del río Buñol. Eso es. Vale, y esto es la parte pues de Algemesí, donde este alcalde salió diciendo que habían abierto. Es cierto, eso es cierto. Pero claro, estas inundaciones no las podemos conectar con las otras. No se pueden conectar porque no están conectadas. La única conexión que tienen entre sí es que son todas de la misma lluvia. Y del mismo evento, claro, digamos, catastrófico. Del mismo evento, sí, señor. Pero es que cuando se habla de las inundaciones de Valencia, que se habla muy en genérico y además hablando de Valencia como si se hubiera inundado la ciudad, que en ningún momento se inundó, no. El 90% de las víctimas y de los daños y del destrozo ha sido en la Horta Sur de Valencia. Los pueblos están inmediatamente al sur de Valencia. Toda la zona de Algemesí, Carlet, toda la zona que inundó el río Magro, sí que se ha inundado mucho trozo, pero claro, es zona donde vive mucha menos gente, donde hay mucha menos densidad de población y el daño ha sido menor. Claro que ha muerto gente y claro que ha habido destrozos. De hecho, hay mucha gente en Algemesí, hay mucha gente en esa zona que se enfada mucho cuando se está hablando de las inundaciones de Valencia y a ellos se les, digamos, como se les deja un poquito al lado. Lo mismo que nos pasa en Chiva, ¿no? Se ha centrado mucho todo el tema en Paiporta, Catarroja, toda esta zona, y la gente no es consciente de cómo está la Sierra de Chiva, los destrozos que ha habido aquí y en los pueblos de alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí parte la confusión, ¿no? De que se está hablando constantemente de las inundaciones de Valencia y luego se está hablando, por otro lado, de que se han abierto compuertas o se han abierto embalses sin saber ni dónde están esos embalses ni dónde va ese agua, ¿no? Lo metes todo en una turmis, haces una ensalada y lo sirves bien frío. Estoy escuchando por los vídeos que veo por todos los lados de compartir, de YouTube, de TikTok, de aquí, de Facebook, de Instagram, de no sé cuánto, de no sé más. ¿Vale? Un montón de vídeos que os falta un poquito de geografía. Y me parece que eso es un panaché, que lo que está llevando es una falta de información y a un lío y un cacao mental en la gente, que luego encima pues hay gente que no se molesta o no sabe verificar. Yo comprendo que a lo mejor no soy del terreno, pero no cuesta nada entrar y mirar a ver las cuencas de los ríos. Se está hablando que se ha desembalsado agua de Benajever y ha perjudicado a Paiporta. Estoy escuchando que se ha desembalsado agua de la Origuilla y ha perjudicado a la Ribera Alta, ¿vale? No tiene nada que ver la cuenca del Turia, la Rambla del Pollo, con la cuenca del Júcar.
y claro, pues se creen todo lo que comparten, todo lo que leen, todos los vídeos que suben, que son vídeos lleno de mentiras y lleno de imprecisiones, porque estamos viendo vídeos que es de verdad para hacerse de cruces, ¿eh? Sí. Es de verdad las burradas y salvajadas que dicen. La cuenca del Turia tiene 4 pantanos. Uno está en Teruel y no le hacemos ni caso. Es el Arquillo de San Blas. Luego está el de Benajever, que es el más grande. Luego tenemos el de Loriguilla. Luego tenemos el de Buseo. Esa es la cuenca del Turia. El daño más grande de todo el río ha sido en Pedralba, ¿vale? Y no tenemos constancia de que se haya hecho ningún desembalse. Vídeos en los que se viola todas las leyes de la física. Vídeos en los que se ignora toda la orografía de Valencia. Como estaba el pantano de Buseo al 100%, no podía hacer su función de regulación del río. Cuando llegó el hecatombe de que llovieron una barbaridad, se llenó todo el cauce del río Turia, y cuando llegaron los mismos barrancos que nacen en Chiva pero que desaguan en el río Turia en el término municipal de Bugarra o de Gestalgar, entonces fue la gran subida, la segunda gran subida del río, que es cuando llegó a más de 100 casas en Pedralba. La gente que es experta y que es de aquí de toda la vida, labradores, ganaderos, gente que conoce el monte, incluso cazadores que han estado colaborando también aquí en Chiva para la reparación de los caminos. Toda esa gente sabe lo que ha pasado. Estábamos aquí cuando estaba cayendo el diluvio. Que se estén riendo de nosotros cuando ellos estaban sentados en un sofá calentito a 400 kilómetros, me parece insultante. Cuenca del Turia no tiene nada que ver con las inundaciones de Paiporta, ni de Torrente, ni de Catarroja, ni de Ribarroja, ni demás. Todo eso, la culpa la tiene el barranco o rambla del Pollo, que no tiene pantanos, ¿vale? La rambla del Pollo no tiene pantanos, ni tiene cuidados, ni se le ha prestado atención de ninguna clase jamás, ¿vale? Ahora se le prestará, tranquilo que ahora se le prestará. Todas las inundaciones de Catarroja, Torrente y demás es por la rambla del Pollo, no tiene nada que ver si se han desembalsado en el río Turia o si se han desembalsado en el río Magro, que es un afluente del Júcar. Y están insultando a la inteligencia cuando nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, diciendo que se abrieron unas compuertas de un pantano que estaba al 40%. Benajever está muy vacío, lo sé, pero yo también sé que hemos padecido aquí una sequía de 2 años. 2 años sin llover. 2 años de sequía sin llover. El pantano se estaba vaciando. Estaban con restricciones muy fuertes. Y por mucho que llueva, le cuesta llenar mucho porque son 222 hectómetros cúbicos. ¿De acuerdo? Tú me dirás si se abren las compuertas un pantano que está al 40%, si va a salir algo más que no sea aire. Pero bueno, una gota. Se lo cree, o sea, la gente se lo cree. Y es así. Tenemos la cuenca del Júcar. El río Magro es un afluente del río Júcar. En Iàtova hay un pantano que se llama Alforata. Ahí sí que se dijeron que hubieron desembalse. Así que una cosa, la cuenca del Turia, la rambla del Pollo y la cuenca del Júcar, ¿vale? Si desembalsan en Forata, no le perjudica ni a Catarroja, ni a Ribarroja, ni las zonas que se han inundado por culpa de la rambla del Pollo, porque la rambla del Pollo no tiene pantano. Lo digo 3 o 4 veces ya para que os lo quede, se quede en vuestra cabeza, ¿vale? Vale, entonces tenemos que digamos, lo que menos destrozos provocó fueron los 2 ríos, arriba y abajo, y lo que más destrozos provocó fue un cauce, no es un cauce ni siquiera, la suma de los barrancos. Sí, sí, barrancos que siempre están secos, o sea, al final acabamos siempre en la lluvia. Ah, y además solo una presa se abrió, nada más, la de Forata, ninguna más. Sí. Porque las demás, los pantanos no se llenaron, la de Buseo ya ha quedado claro que no tiene compuertas. No tiene compuertas, los otros pantanos no se llenaron ni siquiera. No, y ahora también se habla del de Cofrentes. Ahora están hablando del que ni siquiera está en el mapa porque no tiene nada que ver. Porque esta es otra. Pero lo están nombrando también ahora. La gente que sostiene la teoría la barbaridad de las presas, primero hablaba de 3 presas, luego de 4, luego de 5. Yo no sé cuántas más van a sumar. O sea, esta no sale en el mapa porque está
está tan lejos de aquí, de la zona de la inundación, que es absurdo hablar de ella. Pero hay gente que está hablando incluso del embalse de Cofrentes. Es un embalse que está prácticamente en Albacete, está en el límite de la provincia de Valencia, es muy cerca de la central nuclear, el pueblo de Cofrentes, y está hablando que también se abrieron compuertas en Cofrentes. Bueno, esto es ya la estupidez suprema, y aquí no me corto ya en decir las cosas. El pantano de Cofrentes es un pantano que está muy lejos de esta zona y que está además en el río Júcar. O sea, ni siquiera está en el río Magro ni en el río Turia. O sea, ya estamos hablando de una cuenca completamente diferente. Pero no solo eso, es que encima están asegurando que se abrieron las compuertas del pantano de Cofrentes, cuando entre el pantano de Cofrentes y la desembocadura del Júcar hay otros 2 pantanos más que no están nombrando, que son el de Cortes 1 y Cortes 2. ¿Vale? O sea, esto es una prueba de el absoluto desconocimiento de la hidrografía de Valencia, una prueba de la ignorancia más absoluta al hablar de una presa y ni siquiera saber dónde está, ni a qué cuenca vierte, y sobre todo que el Júcar en ningún momento se desbordó. En ningún momento se desbordó. Entonces, ¿por qué me estás hablando del pantano de Cofrentes cuando el Júcar no venía desbordado? En el Júcar no hubo ningún problema. Es como si me estuvieran hablando, pues no sé, del pantano de Alcántara o del río Ebro. O sea, es que es absurdo hablar de ese tipo de cosas, meterlos en la ecuación como en una ensalada, a ver si así convenzo a alguien más. O sea, pero lo que no puedes es estar hablando un día de 3 presas, otro de 4, otro de 5, y pasado mañana hablamos de que, bueno, que en Lisboa también parece que ha habido inundaciones. O sea, es que es absurdo todo esto. Pues al final lo que se consigue con todo esto, ya que tenemos aquí la protagonista fue el agua de la lluvia, con lo cual y el agua de lluvia es capaz de inundar toda esta zona, que no hay ningún río, solamente son barrancos secos, y estos barrancos secos se ocupan de provocar la mayor desgracia que hubo, y nadie quiere hablar de esto. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si solamente nos centramos en denunciar, por lo que me habéis contado, la apertura de una presa, porque el resto parece que unos no tienen puertas y los otros ni siquiera se llenaron? ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que alguien vaya a la cárcel, si es que va, que en España no va ni Dios a la cárcel. No, porque, por un lado, esto sí que es cierto, sí que se hizo un seguro de responsabilidades, la Confederación Hidrográfica del Júcar, unos días antes. Exacto. Para sí. Negligencias, para negligencias, sí. Entonces, como mucho puede ocurrir que alguien vaya a la cárcel, aunque no creo que nadie en este país vaya a la cárcel, excepto si eres buena persona y eres honrado, y ya está, y se quede todo en agua de borrajas, pero no se va a hablar de la manipulación climática, no se va a hablar de cómo los radares y cómo toda la tecnología de manipulación climática fue protagonista a la hora de mantener una puñetera tormenta estática, como lo llaman ahora los medios. Esto me recuerda a los incendios de sexta generación que se han puesto de moda desde hace un año, con todo lo que ocurrió en Tenerife, en Hawái y todo esto. Pues ahora la neolengua se va a las tormentas estáticas, que son capaces de quedarse sobre la Sierra de Chiva, sobre toda esta zona, metiendo litros y litros y litros, haciendo desbordar todos estos barrancos y provocando toda la desgracia. Entonces, como ya nadie quiere hablar de esto porque consideran que es mucho más fácil denunciar la apertura de presas, que al final no son presas, es presa y es forata, entonces ¿en qué quedamos? ¿En qué queda todo esto?